buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde usted se encuentre. Muchas gracias por haberse sintonizado de nuevo con nosotros aquí en Evangelismo Esperanza, en donde nosotros tratamos de enseñar la palabra del Eterno para que así su vida sea edificada. Nosotros estamos continuando con la serie que estuvimos empezando, que se trata de ¿qué es la Torah? Muchas personas están empezando a escuchar de lo que es la Torah. Muchas personas están empezando a caminar en la Torah. Entonces, queremos traer este video para que sea edificante a su vida, para que así usted sepa exactamente qué es la Torah, quitándole dogmas y quitándole versiones religiosas, sea del judaísmo, de raíces hebreas o de cualquier otro grupo que quiera enseñar. Aquí tratamos de enseñar la palabra tal y como es, sin ninguna agenda, sino de que el Eterno sea glorificado en todo momento. Gracias le damos de nuevo y vamos a continuar. ¿Qué es la Torá? Esta es la lección número 3. Y la lección número 3, ahora vamos a indagar un poquito qué hay dentro de la Torá. En otras palabras, ¿qué es lo que encontramos dentro de las páginas de la Torá? Acuérdense, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. En el cristianismo le llaman el Pentateuco. Eso es la versión griega. ¿Ok? Penta significa 5. ¿Ok? Pentateuco, 5 libros. ¿Ok? Pero en hebreo se llama Torah. Si no ha visto los videos previos, véalo y después llega este video. Pero anyways, cada libro de la Torá revela una parte del corazón de Dios. Esa es la importancia de estudiar la Torá. No podemos desecharla o ponerla hacia algún lado por lo que nos han enseñado a nosotros o por lo menos lo que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Que igualmente como usted, tal vez usted es un adventista o un pentecostal, un bautista, lo que sea, no me interesa. Pero yo me crié con los pentecostales, ¿ok? A nosotros nos enseñaron en el cristianismo esta enseñanza de que Cristo crucificó todo en la cruz. Entonces ya la Torá no es necesaria, ¿ok? Y eso es un gran error, porque en la Torá vemos exactamente lo que necesitamos. La Torá, vamos a verla como historia de un pueblo, una historia de amor con un propósito. ¿Okay? El propósito de la Torá es mostrar que la Torá no es solo una historia antigua, sino la historia del amor y la fidelidad de Dios. ¿Okay? En otras palabras, aunque la Torá hable de la historia de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, de que hable de Moisés, del pueblo en el desierto, antes de cruzar a la tierra prometida, antes de que Josué tomara el bando. La pregunta que yo le hago a usted es, aunque son historias antiguas, que nosotros nos vemos entrelazadas en ellas, de acuerdo a nuestro diario vivir, eso quita que la fidelidad de Dios o el amor de Dios también sea antiguo. No. La fidelidad y el amor de Dios, como dice el salmista, sus misericordias son renovadas cada día. Entonces, vemos que aunque es una historia de un pueblo en el pasado, todavía tiene una relevancia para nosotros hoy en día en cual nos va a llevar al futuro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea principal? La Torah cuenta cómo es que Dios, Elohim, okay, el Eterno, creó el mundo, escogió a un hombre para crear un pueblo y entonces ese pueblo se convierte en una nación y él les enseña cómo vivir en su presencia. Okay? La Torah nos enseña a nosotros desde la creación, lo que va a suceder hasta lo que va a suceder en Apocalipsis. Hay un gran secreto en hebreo. Lo que pasa es que cuando nosotros traducimos las palabras o traducimos las escrituras a nuestro lenguaje, sea cual sea, obviamente el nuestro es el español, pero en cualquier otro idioma que no sea el hebreo se pierde la esencia, la fábrica original.
Y hay un secreto en el primer versículo de Bereshit, ¿ok? De Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí literalmente se encuentra, cuando lo estudiamos en el hebreo, se encuentra todas las escrituras. Se encuentra el plan de redención, se encuentra lo que va a suceder en el desierto. Literalmente toda la Biblia está escrita ahí, en esas 7 palabras. ¿Ok? So, la Torá nos dice a nosotros, nos va a enseñar a nosotros cómo es que nosotros debemos de vivir en su presencia, por la sencilla razón de que la Torá es cómo es que el Eterno mismo manda a un pueblo analfabeta, un pueblo nómada que no tiene nación, no tiene una tierra, sino es que una familia que ha crecido de tal manera. Él entonces le dicta a ellos exactamente cómo ellos deben de vivir para él poder estar en su presencia. Porque el propósito de Dios es que Él pueda abundar en nosotros, vivir con nosotros. Por eso que a Yeshua se le da el nombre, el título, como dice Isaías, Emanuel, que significa Elohim, Dios con nosotros. Y es porque Yeshua es la figura representativa directamente del Padre. ¿Okay? No hay, ni hubo, ni habrá otro hombre como Yeshua. Porque la memra, como dice Juan, el apóstol Juan, que él dice que entonces el verbo tomó pieles, ¿ok? Y encarneció. ¿Qué sucede? Que la memra entonces camina con nosotros, la esencia del Eterno, que es Yeshua, que es la Torah viviente. ¿Ok? So nosotros tenemos la Torah escrita para guiarnos, pero si no tenemos la Torah viviente en nuestro corazón, de nada sirve. Porque entonces no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que es literalmente la morada del Eterno con nosotros. So, para nosotros poder vivir y mantener esa santidad, vivir y mantener esa presencia con nosotros, nosotros tenemos que seguir lo que el Eterno nos manda, porque el propósito de la Torah es que nosotros podamos estar en la presencia de Él. ¿Ok? So, pregunta que yo les voy a hacer. ¿Qué nos enseña Dios sobre su carácter a través de estas historias antiguas? ¿Qué es lo que nos enseña Dios sobre su carácter a través de estas enseñanzas o historias antiguas? Bueno, nosotros podemos aprender lo que es un convenio, lo que es la fidelidad de Él, lo que es la misericordia, lo que es la justicia, lo que es la bondad, lo que es el amor, ¿ok? Lo que es la dependencia de Él, ¿ok? Lo que es la fe, ¿ok? Lo que es la abundancia, lo que es la providencia, lo que es la dirección, lo que es la protección, ¿ok? Nosotros vemos a través de todo esto, de toda esta historia, nosotros vemos cómo es que el Eterno a través de este pueblo, ¿ok? Nos enseña a nosotros quién es Él, ¿ok? En Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 8, leemos lo siguiente. ¿Qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta Torá que yo os pongo hoy adelante? ¿Ok? Tenemos que entender que en el antiguo Medio Oriente habían otras naciones. ¿Okay? En Canaán estaban los jebuseos, los cananeos, los hititas. ¿Cuántos no habían, amada hermana? Entonces, todas estas personas, todas estas naciones, desde Babilonia, Persia, desde Egipto, desde Damasco, Siria, todas estas naciones antiguas, estos pueblos ocultos antiguos, ellos tenían sus propias leyes, pero la gran mayoría, cuando usted estudia el antiguo Medio Oriente,
eran leyes injustas, ¿ve? Pues era una humanidad, eran personas que, pues, de acuerdo a su conocimiento, y como le servían a ciertas deidades, pues ellos seguían los patrones de sus deidades. Si sus deidades eran unos injustos, pues que usted adivina que usted, cómo es que esa persona se va a comportar. Si esas deidades hacían ciertos patrones, ellos seguían esos patrones, ¿ok? Por ejemplo, si una de su deidad que ellos adoraban se acostaba con su hermana, ¿ve? En su mitología, cuando estamos hablando de deidades, no es que hay otros dioses, ¿ok? Solamente estamos diciendo es que obviamente nosotros a través de las enseñanzas y la revelación de la palabra en el Nuevo Testamento o en el pacto renovado, nosotros podemos ver exactamente que esos son potestades, principados, tronos, ángeles caídos, demonios, lo que sea. ¿Okay? Pero en el antiguo Medio Oriente se les reconocían como dioses con letra minúscula. Y estos países seguían la acta de conducta de sus dioses. Por eso es que nosotros también vemos que cuando llega la Torá en el libro de Levítico, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, nos dice a nosotros exactamente cómo comportarnos. Por eso es que en Levítico Él nos dice a nosotros, sé santo, porque yo, tu Dios, tu Adonai, soy santo. ¿Ustedes ven? Son nosotros como le servimos al único y verdadero Dios. Y Él es santo, nosotros tenemos que caminar en santidad. Ese es el propósito de la Torah, de enseñarnos, es un guía, es el estilo de vida para nosotros, para guiarnos durante el camino que es Yeshua, teniendo nuestra fe en Él para que nos lleve al Padre por su resurrección. ¿Ok? Ese es el punto de la Torah. Dios se revela por medio de historia, pacto y enseñanza. Y nosotros vemos eso en nuestro diario vivir también. Y ahora vamos a darle un poquito para adelante. Vamos a ver qué podemos encontrar nosotros en los 5 libros de la Torá. ¿Okay? El propósito de la Torá es ayudar al público a ver el panorama completo. Es decir, que en cada libro, cada tomo de la Torá, nosotros vamos a ver cómo es que Dios funciona, ¿okay? En nuestra vida. La Torá tiene 5 libros y cada uno muestra un aspecto del plan de Dios. So, vamos a empezar. Bereshit o alias Génesis, ¿ok? Son los comienzos, ¿ok? Dios crea el mundo y llama a Abraham. Y Abraham empieza una familia. Y aquí nosotros vemos que esto es la enseñanza sobre la fe, la promesa y el pacto de una familia. ¿Okay? So, nosotros vemos en el libro de Génesis cómo es que Dios crea el universo, el principio de todo. Después nosotros vemos que hay un diluvio con Noé, porque las generaciones se habían pervertido. También vemos entonces que hay lo que se llama la Torre de Babel, la dispersión. Y en esa dispersión encontramos a un justo que se llama Abraham. Y Abraham, teniendo conocimiento de quién es el único y verdadero Dios, ya él teniendo 47 años de edad cuando muere Noé, ¿qué sucede? Que entonces cuando él escucha la voz del único y verdadero Dios, él levanta su mano y dice, te voy a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces nosotros podemos ver en el libro de Génesis, a través de la historia de Abraham, cómo es que su fidelidad entonces a él se le otorga a un hijo y ese hijo tiene otro hijo llamado Jacob. So, tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Después vemos cómo Jacob crece en una tribu y después vemos cómo esa tribu termina en Egipto al final, cuando José trae a su padre y a sus hermanos para salvarlo de la hambruna que estaba sucediendo en Canaán. So, el libro de Bereshit, nosotros podemos ver que las palabras clave para este libro son fe y la creación. La creación, obviamente, porque lo vemos una y otra vez. Dios crea el mundo, después Dios recrea el mundo de nuevo con Noé y sus hijos,
Después Dios crea una familia a través de los lomos de Abraham y esa familia se convierte en una tribu al fin del libro de Génesis. Y la fe, ¿cómo es que teniendo fe en el único Dios verdadero, Él va a cumplir nuestros propósitos, ¿okay? Nuestras metas, pero de igualmente solamente si cumplimos el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Okay? Libro número 2, Shemot, o mejor reconocido como alias Éxodos. ¿Okay? Aquí podemos hablar de la liberación y el convenio. La liberación y el convenio. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios libera a Israel de Egipto y les da su Torá en Sinaí. Ahí es cuando se hace el vínculo del convenio. ¿Okay? So, prácticamente terminamos en Génesis con Jacob descendiendo hacia Egipto. Al pasar 210 años después de ahí, es que entonces llega Moshe a la escena para libertarlos. ¿Okay? Y el Eterno usa a Moisés y Moisés entonces con los juicios de las 10 plagas, haciéndole juicio a los 10 dioses primordiales de Egipto, es que entonces el Eterno saca con mano dura hacia a Israel y los lleva hacia el desierto. Es entonces que nosotros vemos al fin de Génesis que esa tribu ahora se convierte en una nación. So, de familia a tribu a nación. Pero que esta nación ahora está, pues prácticamente tiene todavía las malas costumbres, las malas mañas de anterior que tenía. Pero aquí es entonces, en el capítulo 19, es cuando es que nosotros vemos a el pueblo y el único verdadero Dios que entonces se entrelazan en un convenio. Y ahí es en el libro, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, es cuando nosotros recibimos la Torá en la fiesta de Pentecostés. ¿Okay? Eso es bien importante porque ahí es entonces en donde se hace el vínculo del convenio con la nación a través del Dios de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y de Jacob. Son las palabras clave que podemos hablar aquí es la redención y la presencia divina. La redención y la presencia divina del Eterno. Cómo es que Dios redime a este pueblo y al mismo tiempo se mantiene su Shejinah, su presencia divina, ¿ok? Cuando ellos construyen el tabernáculo, todos los artículos y empiezan con las ofrendas. ¿Okay? Levítico, mejor dicho como Vayikra o alias Levítico. Tercer libro. Aquí es en donde está la carne de la Torah. ¿Okay? Aquí es donde está literalmente el corazón del Eterno. Esto habla de santidad y adoración. Enseña cómo vivir una vida santa. ¿Okay? El libro de Levíticos es el libro a quien Moshe Rabino le está explicando a Aarón y sus hijos, que son los sumos sacerdotes, los está preparando para que entonces los hijos de Aarón tomen el manto, ¿ok? Y los levitas, sus primos, ayuden al pueblo, a Israel, cómo es que ellos pueden vivir con una vida de santidad para que el Eterno se mantenga entre ellos. ¿Ok? El propósito del libro de Levítico te enseña todo lo necesario que se necesita. Por ejemplo, las ofrendas. Son los diferentes sacrificios, ¿ok? No son sacrificios porque la palabra sacrificio implica que hay muerte humana. ¿Okay? So, cuando usted escucha la palabra sacrificio, uno automáticamente piensa en las películas cuando están matando a una persona. Si no son ofrendas, ¿okay? Que son animales que son traídos porque el inocente tiene que pagar por el culpable. ¿Quién hizo eso por nosotros en el madero? Yeshua. Pagó por nuestras deudas en ese madero. ¿Ok? So, aquí nos enseña cuáles son las ofrendas, las fiestas, qué debemos de comer o no comer por nuestra salud, nuestro bienestar, qué no hay, amadas hermanas. Nos enseña, porque el trabajo de los levitas es enseñarle al pueblo lo santo y lo profano. ¿Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer? Ese es el libro de Levítico.
el corazón de la Torah. Y el quien entienda el libro de Levítico, entiende la Biblia. Así de fácil. ¿Ok? Ahora, libro número 4, Bamidbar o alias Números. Aquí nosotros vemos el pueblo de Israel cuando están en viaje y prueba. ¿Ok? Aquí es Israel camina por el desierto y aprende a confiar en el Eterno. Aquí, amados hermanos, nosotros a veces cuando estamos estudiando nuestra congregación, nosotros nos ponemos las manos en la cabeza y decimos, Dios mío, pero qué gente tan incrédula. Pero nosotros no estuvimos en sus zapatos. Nosotros estamos leyendo una historia por la cual esta gente, este pueblo pasó. Y entonces todos los ejemplos que ellos han vivido, nosotros se nos aplica a nosotros hoy en día. Eso es cuando estudiamos más a profundo, ¿ok? Cuando estudiamos más a profundidad la Torah, nosotros nos vemos implantados en esas historias, ¿ok? Aquí nosotros vemos las palabras claves son fe y obediencia, ¿ok? Fe, porque en este caso pasaban a prueba el Eterno, cada jato, siempre una queja, un pleito, siempre había algo. Hasta el mismo pobre Moshe perdió la cordura y perdió la entrada, ¿okay? Lo que él tanto deseaba. Imagínese usted 40 años con un pueblo desobediente, ¿ok? Un pueblo manejando a esta gente duro de service, que el mismo Eterno deseó matarlos a ellos, que el mismo Moshe estuvo que interceder para que el Eterno, ¿ok? No lo destruyera. Imagínense que el mismo Moshe le dijo, arrepiéntete de lo que piensas hacer, al mismo Dios Eterno. Imagínense, ¿no? Eso, y uno se ríe porque uno dice, wow, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que al fin del cabo, el pobre Moisés también perdió la cordura con el pueblo y perdió la entrada. Pero eso no significa que él no va a estar con nosotros en el milenio. Él va a ser redimido. Lo que pasa es que él no pudo entrar a la tierra que él tanto deseaba después de 40 años de guiarlos a ellos en el desierto. So, la fe y la obediencia, nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que ser obedecientes a la palabra, ¿ok? So, libro número 5, vamos a hablar de Deuteronomio, ¿ok? De Barim, alias Deuteronomio. Esto es recordar y renovar, ¿ok? Moisés repite la Torá antes de Israel entrar a la tierra prometida. Aquí vemos las últimas 5 semanas de vida que tiene Moisés y él entonces está repitiéndole al pueblo ahora, la segunda generación del desierto, que son los que van a entrar, ¿ok? Con Josué, él está repitiéndole a ellos todo lo que sucedió desde la creación hasta ese punto. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban escuchar de nuevo la Torá, ellos necesitaban escuchar las historias que sucedieron durante el desierto. ¿Ok? Y las palabras clave aquí son la memoria y el compromiso. La memoria y el compromiso. So, ahora una pregunta que yo le voy a hacer a usted. ¿Cuál de estos libros crees que más se aparece a tu vida espiritual en este momento? Lo voy a repetir. ¿Ok? Déjeme repetirle la pregunta. ¿Cuál de estos libros crees que más se aparece a tu vida espiritual ahora mismo? ¿Está usted como el libro de Génesis en los comienzos de este caminar? ¿Alguien te habló una vez de un Dios que salva y usted aceptó a este Cristo Jesús por fe y está tratando de aprender de cómo es que se debe de hacer estas cosas? ¿Okay? Ese es el propósito de la Torá, enseñarnos a encaminar. Pero está usted en esos comienzos. O tal vez usted está en la segunda parte, ya usted ha caminado un poco y usted se encuentra ahora ya que está sólido en su fe y usted realmente pues se sienta a gusto que usted está caminando, usted está aprendiendo, usted ha pasado por pruebas, por tribulaciones, vicisitudes, pero usted se mantiene ahí. ¿Está usted en esa etapa?
o está en la etapa número 3, el libro de Levítico. ¿Está realmente usted viviendo una vida santa, una vida de búsqueda del Eterno, una vida que usted está buscando, decíamos los pentecostales, o se dice, buscando del Espíritu Santo y fuego, del poder de lo alto? ¿Okay? ¿Está usted viviendo una vida justa, una vida en la cual agrada al Eterno? Usted está comiendo la palabra, usted está practicando la palabra, usted está realmente siendo obediente a la palabra, viviendo una vida de pureza y de adoración con su estilo de vida. ¿Okay? ¿O se encuentra usted en el libro de Números? ¿Se encuentra usted navegando, vagamundeando por el mundo? Tiene fe en Dios, pero al mismo tiempo usted hace lo que usted le da la gana. Y usted sigue pasando por pruebas, sigue pasando por pruebas y pruebas y pruebas porque usted no aprende la lección. Usted, en vez de haber terminado en 40 días la jornada, todavía se encuentra usted 40 años sin escape. Lleva usted tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo lo mismo? Hay que cambiar. ¿Ok? ¿O está usted al fin de su jornada? ¿Es usted un anciano, una anciana, o una persona enferma que tal vez usted siente o presiente que después, muy pronto usted parte de este mundo de carne y hueso y usted se va a aparecer delante del Eterno y usted está en la remembranza, que es el libro de Deuteronomio? Usted está recordándose de cuando usted empezó en el camino de la fe, de cuando usted ayudaba, de cuando usted predicaba, enseñaba, y ahora no lo hace. Tal vez si te queda poco tiempo no significa que usted no lo pueda recuperar. Dios es misericordioso, pero hay que ver un arrepentimiento genuino. Si es que usted lo dejó, sea por pecado o sea por su propio capricho. Pero el Eterno sigue ahí. ¿Ok? ¿Está usted en esa etapa? ¿En dónde se encuentra usted? ¿En el comienzo? ¿Se encuentra sólido, en convenio con el Eterno? ¿Se encuentra en una vida santa, viviendo para Él? ¿Se encuentra en pruebas y en tribulaciones constantemente porque usted le sigue fallando al Eterno por su estilo de vida? ¿O se encuentra usted ya en las últimas, ya prácticamente remembrando todo lo que usted ha hecho? ¿Ok? Ahí podemos ver los 5 libros, las 5 etapas de nuestra vida, de nuestro caminar. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran los corazones. No los mandamientos de los hombres, no las dogmas y la teología del hombre que coge las escrituras, la tritura y forma su propia dogma, su propia doctrina. No, no. Es lo que dice nuestro Padre, ¿ok? A través de su palabra. Cada libro de la Torá revela una lección del camino de fe en nuestras vidas. La Torá, aunque tiene 5 libros, la Torá es una sola historia. La historia del Dios único y verdadero que forma un pueblo para bendecir a las naciones. So, si usted ha escuchado de ese Jesús glorioso y maravilloso que murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día, tenemos que darle gracias a esos hombres valientes que a través de las trayectorias de la historia humana, ¿okay?, de una forma u otra han llevado el mensaje del evangelio, ¿okay?, para que así usted y yo un día llegáramos a escuchar quién es ese verdadero Dios en cual nos ama, que envió a su Hijo para que nosotros a través de su Hijo tengamos la resurrección, la sangre rociada sobre él, para ser resucitado a través del Espíritu Santo cuando llegue ese momento al tocar la trompeta, cuando llegue el Mesías en las nubes de gloria. Tenemos que darle gracias a esos hombres que fueron valientes,
sea cual sea su doctrina. Pero en un momento dado, de una forma u otra, usted escuchó de ese Dios. Eso es cómo es que el Eterno brega a través de la humanidad. Dios ve a un hombre fiel y justo. Abraham se levantó, a través de él creó una familia. Esa familia se convierte en una nación que guarda entonces la palabra del Eterno. Y a través de la trayectoria nosotros vemos en la historia de la Biblia, nosotros vemos lo que sucede. Llega nuestro Mesías, muere, resucita. Entonces los apóstoles son los enviados a llevar el evangelio. Y Rab Shaul o Saulo de Tarso, el apóstol que se dedica hacia las naciones. Y poco a poco, a pasar de los tiempos, Dios sigue levantando hombres hasta el día de hoy. ¿Okay? Para traerle a ustedes las buenas nuevas. El evangelión en griego o el evangelio en el español. So pregunta, ¿cómo cambia tu visión de la Biblia al verla como una historia continua de redención? Porque la palabra sigue redimiéndonos. ¿Por qué? Porque cuando la leemos y la ponemos en práctica en nuestra vida, nosotros vemos la obra del Eterno en nuestros corazones. Porque el Eterno está detrás de una cosa, tu corazón. Porque si tú le entregas tu corazón, Él siempre va a estar ahí. Es como dice nuestro Mesías, Yeshua ben David, que Él viene y dice, yo toco la puerta. Y toda persona que me abre, mi Padre y yo nos sentaremos a la mesa con Él y cenaremos con Él. En otras palabras, cuando la palabra del Eterno llega a su vida a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le trae esa convicción y usted decide levantar la mano en juramento de que va a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque entonces usted le dio la oportunidad a que la palabra entre en su corazón y entonces el Padre pueda abundar y vivir contigo a través de su Espíritu Santo. La presencia, la Shekhinah, la Shekinah de Dios, la presencia divina, que es lo que necesitamos. Porque sin el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, no vamos para ningún lado. ¿Ok? Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Gracias le damos al pueblo de Israel, que hasta el día de hoy, a nuestros hermanos judíos que guardaron la Torah, y ahora nosotros somos los beneficiarios de estudiarla y practicarla. ¿Okay? Desde el principio la Torah apunta al propósito de Dios para bendecir y restaurar. ¿Okay? Para bendecir y restaurar. ¿Okay? El Eterno siempre nos regala cosas buenas. Como dice el apóstol, toda cosa buena solamente proviene de las manos de Dios. ¿Okay? So, les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué aprendiste sobre los 5 libros? ¿Qué aprendiste sobre los 5 libros? ¿Y dónde ves a Yeshua, a Jesús, reflejado en la Torah? ¿En dónde usted ve a Yeshua reflejado en la Torah? Si usted no tiene idea porque usted no la estudia, bienvenido. Para eso estamos. Porque aquí en este canal vamos a enseñar la Torah poco a poco. ¿Ok? Esto no es obligatorio, pero usted tiene que poner de su parte para entender la palabra. ¿Ok? Versículo clave. Aquí nosotros vemos en Juan 5:46 que dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerás a mí. Este es Yeshua hablando, el mismo Jesús. Porque de mí escribió él, Moisés. ¿Y en dónde escribió Moisés? En la Torah. ¿Ok? Yeshua está en cada letra, en toda página, en todo el rollo de la Torah, en toda la ley de Moisés. Pero si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no estamos dispuestos
a retar nuestros propios conocimientos, nuestras propias dogmas, nuestras propias teologías, si no estamos dispuestos a hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a crecer y llegar al otro nivel con el Eterno? Entonces, usted se va a quedar en los comienzos. Va a estar prácticamente una vida entera, 20, 30, 40 años, sin saber realmente la palabra, solamente calentando una banca o un asiento en su iglesia. No, es tiempo de madurar. Tienes que pasar al segundo paso y el segundo al tercero, que es vivir una vida santa. Ya que usted está en convenio, usted tiene que empezar a aprender a caminar en el camino y eso es lo que hace la Torah por nosotros. Es el guía, el mapa, la brújula para nosotros poder llegar, cómo comportarnos y no desviarnos de la verdad, que es Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo podemos caminar con Él si no estamos dispuestos a ser obedientes? Porque la salvación es un don de Dios, pero la obediencia trae bendición. ¿Okay? Amado hermano, le doy gracias a todos ustedes, a todos ustedes que están dispuestos a escucharme a mí y están sintonizados. Vamos a seguir continuando y acuérdese, la Torah es la raíz y el Evangelio es el fruto. Si usted ha escuchado del Evangelio, es porque la Torah dio fruto y le enseñó de ese bello y hermoso Redentor que es nuestro Dios, que utiliza a su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Y gracias le doy a todos ustedes por estar con nosotros de nuevo. Y como siempre, les quiero dejar estas palabras. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Y así es, el Evangelio debe de traer esperanza, debe de traer fe. No debe de ser contencioso, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, justo, misericordioso, bondadoso y amoroso. Gracias le damos a todos ustedes, gracias le damos y toda la gloria al Eterno. Y manténgase sintonizados, que vamos a seguir trayendo más videitos para ustedes. Y que el Eterno me los cuide, me los guarde. Cuídense. Shalom.